Antes de empezar, vamos a recordar la forma como se interpreta una función, y esa es de la forma y igual mx más b. En este caso, he citado 4 ejemplos representando 4 funciones diferentes. Así como estas funciones representamos en forma explícita que representa la variable y, también tenemos otra forma para representar. Como pueden observar, el contenido de la función no varía, sigue siendo lo mismo, simplemente en este caso a la variable y le hemos reemplazado con f de x, que quiere decir función con relación a x, donde los valores que demos en este caso la letra x se reemplazarán en la función. Por lo tanto, en este caso vamos a interpretar nuestras funciones ya no de esta manera, sino de la forma f de x. La fórmula para hallar, en este caso, el cociente incremental de la derivada es la siguiente. F de x es igual al límite cuando h tiende a 0, donde f de x más h resta a f de x entre h. Con esta fórmula vamos a trabajar para poder hallar la derivada de una función. Para hallar la derivada y por ende el cociente incremental, debes recordar los siguientes procesos. Factor común, binomio al cuadrado, y en algunos casos, cuando nos encontramos con radicales, deberás aplicar racionalización y diferencia de cuadrados perfectos. Factor común. El factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. Hay casos que encontraremos factores comunes entre sus coeficientes numéricos y o su parte literal. En este caso, solo tenemos en la parte literal. ¿Por qué? Porque en cada uno de nuestros términos se repite la misma variable. Para hallar el factor común, debemos, en este caso, identificar la variable o letra que se repite en todos sus términos con su menor exponente. En este caso, entre x y x cuadrado, el menor exponente es x. Para poder obtener su resultado, debemos dividir cada uno de los términos de nuestro polinomio para el factor común hallado. Ahora simplificamos, en este caso, términos semejantes. Recuerden que en la división entre variables, usted debe conservar la variable donde el exponente es mayor y restar los exponentes de la siguiente manera. X para x nos da a 1, 3 por 1, 3. Cuando las variables son iguales, simplemente simplifican y desaparecen. En este caso tenemos x al cuadrado y en el denominador x. Restamos exponente, 2 menos 1, 1. Por lo tanto nos queda 2 por x al exponente 1. Y la respuesta de nuestro factor común nos quedaría de la siguiente forma. X que multiplica al binomio 3 menos 2x, que vino a ser el resultado entre la simplificación de nuestro polinomio para el factor común hallado. Por lo tanto, el factor común de 3x menos 2x al cuadrado es igual a x que multiplica a 3 menos 2x. Binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado está dado de dos formas. Un binomio separado por la operación suma al cuadrado o por la operación resta al cuadrado. La fórmula indica que el primer término hay que elevar al cuadrado si es suma más el doble producto o 2 que multiplica por el término que tenemos en A por el término que tenemos en B, más el segundo término elevado al cuadrado. De la misma manera aplicamos la misma fórmula para el binomio al cuadrado con operación resta.
pero en este caso la única diferencia es, si está restando, los signos alternan, menos y más. Ejemplo. Si tenemos el binomio 2x más 3 al cuadrado, interpretada la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Dos x elevado al cuadrado más 2 que multiplica al primer término, que es 2x, por el segundo término, que es 3, y más nuestro segundo término, en este caso que es 3 al cuadrado. Resuelto nos quedaría de la siguiente forma, donde 2 por 2 es 4 y x por x, x al cuadrado. El producto entre 2 por 2 y por 3 nos da 12. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12x. Y el 3 elevado al cuadrado nos queda 3 por 3, 9. Donde este trinomio viene a ser la respuesta de nuestro binomio al cuadrado. Si en el caso nuestro binomio hubiese estado con signo menos, simplemente varía los signos del resultado, pero el proceso viene a ser lo mismo. Cociente incremental. Ejemplo 1. Tenemos la función 2 tercios de x menos 5 para todo x que pertenece a los reales, donde x es igual a menos 5. Para poder hallar la derivada de esta función, vamos a escribir primero la función originaria, que viene a ser f de x, 2 tercios de x menos 5. Luego, a esta función principal vamos a reescribir por segunda vez, con la única diferencia de que vamos a agregar más h al lado de cada una de las x que nos encontremos en la función. En este caso tenemos f de x es igual a 2 tercios de x menos 5. Tenemos en dos posiciones la x, por lo tanto, en estas dos posiciones agregaremos más h, quedándonos f de x más h es igual a 2 tercios, que multiplica a x más h menos 5. Estas dos funciones vamos a necesitar para poder reemplazar en nuestra fórmula de la derivada. Como podemos observar, aquí tenemos ya citada a nuestra función original y a nuestra función agregado el más h, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos estas dos funciones, vamos a reemplazar en la fórmula. Nuestra fórmula dice que va a restar a la función x más h, es decir, todo este contenido de x más h, menos la función f de x, es decir, nuestra función original, que es 2 tercios de x menos 5. Aquí tenemos 2 tercios de x más h menos 5, que resta a 2 tercios de x menos 5. Muy bien, nuestro primer paso fue reemplazar nuestras funciones en la fórmula. Ahora vamos al desarrollo. 2 tercios debe multiplicar por este binomio x más h, es decir, 2 tercios por x, 2 tercios x, 2 tercios por h, 2 tercios h, más, y menos el 5, que era parte de la fórmula. Esto restamos con nuestra función principal. Recuerden que si está antepuesto el signo menos, todos los términos que están, en este caso el binomio, van a cambiar. Por lo tanto, destruimos paréntesis y se obtiene que menos por menos es más. Ahora, eliminamos los paréntesis. Al eliminar paréntesis, nuestro siguiente paso viene a ser el de simplificar, en este caso, términos semejantes. Siempre se van a encontrar con términos opuestos. ¿Qué quiere decir un opuesto? Es decir, que coincide el mismo valor y variable, pero con signo contrario. Es decir, 2 tercios de x positivo, su opuesto 2 tercios de x negativo. Se eliminan 5 negativo, su opuesto más 5.
se eliminan, quedándonos 2/3 de h sobre h. Como ustedes observan, tenemos h en el numerador y h en el denominador. Como es un monomio, nosotros podemos simplificar h para h a 1, quedándonos 2/3. En este caso, no nos quedó ninguna variable. Por lo tanto, nuestro ejercicio finaliza allí. Como ya hemos hallado la derivada de nuestra función que nos dio 2/3, el siguiente paso es hallar el cociente incremental. Para ello vamos a citar el ejercicio que en este caso empezamos, que es 2/3 de x menos 5, y vamos a reemplazar en todas las x de su resultado con el valor menos 5. Pero como ustedes observarán, no tenemos variables. No tengo ni x ni h, por lo tanto, en este caso no vamos a reemplazar por este valor, quedándonos simplemente nuestra derivada 2/3 y no habría en este ejemplo cociente incremental. Ejemplo 2. Vamos a derivar la función 2x menos 5x cuadrado para todo x que pertenece a los reales, donde x es igual a 2. Vamos a para ello escribir la misma función f de x, 2x menos 5x cuadrado, y en la misma función vamos a agregar en cada una de sus x el más h, quedándonos de la siguiente manera. En este caso, f de x nos queda en x más h, en 2x nos queda 2 por x más h, y en 5x cuadrado nos queda 5 por x más h al cuadrado. En la fórmula reemplazamos el contenido de f de x más h, que en este caso son estos dos términos, y restamos a la función f de x, que viene a ser nuestra función originaria. Procedemos al desarrollo. La parte de color rojo nos indica que hay un producto. Multiplicamos 2 por x, 2x, y más por más es más, 2 por 1, 2h. Menos, antes de multiplicar el 5 por este binomio al cuadrado, debe resolver la potencia. Resuelta esta potencia, que es un binomio al cuadrado, nos quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado nos quedaría x por x, x cuadrado. 2 por x y h nos quedaría 2xh. Y h al cuadrado nos quedaría h por h, h al cuadrado. Menos. Como está antepuesto el menos en este binomio, al momento de destruir el paréntesis, recuerden que hay que aplicar ley de signos. Menos por más es menos y menos por menos es más. Este proceso, como ya está resuelto el producto, lo volvemos a copiar. En este caso, nos falta multiplicar el 5 por el resultado del binomio al cuadrado. En este caso sería 5 por x cuadrado, 5x cuadrado, 5 por 2, 10xh, y 5 por 1, 5h cuadrado. Recuerden que está antepuesto el signo menos. En todo producto se aplica ley de signos. Menos por más es menos, menos por más es menos, y menos por más es menos. Como ya está resuelto, simplemente copiamos el proceso. Una vez realizado todos los procesos, vamos a identificar en este caso los términos opuestos, que sería más 2x, tenemos un menos 2x, se anulan. Menos 5x cuadrado, tenemos un más 5x cuadrado, se anulan. Y en este caso 2h, no hay ningún 2h, ni 10xh, ni un 5h cuadrado opuestos para anular. Por lo tanto, nos quedaría 2h positivo menos 10xh y menos 5h cuadrado. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un factor común, es decir,
una letra que se repite en cada uno de sus términos. Por lo tanto, vamos a factorizar. Entre h y h cuadrado, el menor exponente es h. Por lo tanto, nuestro factor común es h. Divide cada uno de sus términos para el factor común y nos quedaría 2h para h a 2, 10xh para h nos queda 10x y 5h cuadrado para h nos queda a menos 5h. Recuerden que 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, este factor común más el h del denominador simplifican, eliminándose h y quedándonos simplemente el trinomio 2 menos 10x menos 5h. En este proceso nos dice la fórmula que en h reemplace 0. Cuando h tiende a 0, es decir, aquí tenemos una h, por lo tanto, le reemplazamos con 0, quedándonos 2 menos 10x menos 5 por 0, 0. En este caso, la respuesta de nuestra derivada es 2 menos 10x. En este caso, nuestro resultado de la derivada fue 2 menos 10x. Ahora, en este caso sí hay un cociente incremental, ¿sí? Recuerden que en la función principal nos indicaba que x tiene el valor de 2. Al reemplazar, en este caso, esta parte numérica en todas las x del resultado de nuestra derivada, vamos a hallar el cociente incremental, es decir, aquí tengo x. Por lo tanto, en esta x reemplazo con 2, quedándonos 10 por 2, 20. 2 menos 20, menos 18. Menos 18 viene a ser nuestro cociente incremental.